Una orden divina que desafía la lógica. Un hombre justo llamado a amar lo que el mundo desprecia. Una mujer marcada por un pasado oscuro, atrapada en sus propios errores. Juntos, protagonizan una historia tan desgarradora como esperanzadora, donde la redención y el amor incondicional se enfrentan a la traición, el juicio y la vergüenza. La historia de Oseas y Gomer no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos muestra la profundidad del amor de Dios y lo que significa ser perdonado y restaurado. Si quieres descubrir cómo este relato puede transformar la forma en que ves el amor y la gracia, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con quienes necesitan escuchar esta poderosa historia. Es un mensaje que merece ser contado. El sol empezaba a descender sobre las colinas de Samaria, proyectando largas sombras sobre los caminos polvorientos. Oseas, un joven profeta de manos callosas y mirada firme, caminaba en silencio mientras su corazón latía con fuerza. Desde niño, había sentido el peso de su llamado, una vocación clara y profunda que lo vinculaba directamente con la voz de Dios. Pero aquel día, esa conexión que tanto atesoraba había tomado un rumbo inesperado. Dios le había hablado con palabras claras y difíciles de aceptar. Debía casarse con una mujer infiel. Aquella orden resonaba una y otra vez en su mente, como un eco imposible de ignorar. ¿Por qué Dios, cuya santidad era absoluta, pediría algo tan extraño? Se detuvo a la orilla de un arroyo, se agachó para recoger un puñado de agua fría y la dejó resbalar entre sus dedos. Miró su reflejo en la superficie temblorosa del agua, y vio su propio rostro marcado por la confusión. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué un profeta de tu pueblo debería unir su vida con una mujer que ha escogido caminos de deshonra? ¿Qué propósito tiene esto? El silencio a su alrededor fue interrumpido solo por el murmullo del agua y el canto lejano de un pájaro. Pero en ese aparente vacío, Oseas sintió una respuesta que no necesitaba palabras. Esto no era solo acerca de él. Su vida, sus decisiones, incluso su corazón, eran herramientas en las manos de Dios para mostrar un mensaje más grande. A pesar de sus dudas, Oseas sabía que debía obedecer. Esa noche, regresó a su hogar en las afueras de la ciudad, pero el sueño no vino fácilmente. Se levantó varias veces, caminando de un lado a otro, intentando comprender cómo sería el rostro de esa mujer, su historia, sus luchas. Finalmente, cuando los primeros rayos del alba pintaron el cielo de tonos rosados, Oseas tomó una decisión. Si Dios lo había ordenado, él lo haría. Días después, mientras recorría el mercado de la ciudad, sus ojos se posaron en una mujer diferente a todas las demás. Su porte era desafiante, sus movimientos llenos de una mezcla de gracia y descaro. Vestía ropas que, aunque sencillas, parecían diseñadas para llamar la atención, y en su rostro se dibujaba una sonrisa que ocultaba un rastro de dolor. Ella era Gomer. Oseas no necesitó confirmación alguna. Su espíritu supo de inmediato que aquella era la mujer a quien debía buscar. Mientras se acercaba a ella, su corazón tamborileaba en su pecho. ¿Qué palabras usaría? ¿Cómo podría hablarle a alguien como ella? Se detuvo a unos pasos de distancia, observándola interactuar con otros en el mercado. Su risa era clara, pero sus ojos no tenían brillo. Había algo roto en ella, algo que incluso su aparente seguridad no lograba ocultar. Finalmente, reuniendo coraje, Oseas se presentó. Gomer, soy Oseas, dijo, su voz serena pero firme. Ella lo miró,
sus cejas arqueándose ligeramente, como si se preguntara por qué un hombre como él, que claramente no pertenecía a su mundo, querría hablarle. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella con un tono que alternaba entre curiosidad y desdén. «Quiero conocerte. Creo que hemos sido llamados a algo que ninguno de los dos puede entender completamente ahora». Sus palabras la desconcertaron. Gomer no estaba acostumbrada a que alguien la mirara con un interés tan genuino, tan desprovisto de segundas intenciones. Sin embargo, no podía evitar su escepticismo. ¿Llamados? Eso es algo que no escucho todos los días, respondió con una risa que escondía su incomodidad. No soy el tipo de mujer que alguien como tú debería buscar. Oseas sintió un nudo en el estómago, pero no se dejó amedrentar. Quizás no lo sea según el mundo, pero no me guío por eso. Quiero que sepas que estoy aquí, y que mi interés en ti no es pasajero. La conversación fue breve, pero marcó el inicio de algo que Gomer no podía prever. En los días siguientes, Oseas continuó buscándola, no con palabras elocuentes, sino con actos que hablaban de su carácter, una flor sencilla dejada en el camino que ella recorría, un momento en el que cargó agua por ella, una conversación sobre temas cotidianos. Mientras tanto, Oseas luchaba con sus propias dudas. Había noches en las que se preguntaba si lograría amar a Gomer, no como una tarea impuesta, sino con el corazón. Sin embargo, cada vez que la miraba, veía en ella algo que iba más allá de su pasado o su presente. Veía una persona a quien Dios había puesto en su camino por una razón divina. En el fondo, Gomer no podía ignorar el impacto de aquel hombre en su vida. Nadie había mostrado tanto interés por ella sin esperar algo a cambio. Nadie había hablado con la sinceridad y la convicción que él demostraba. Aunque intentaba mantener una distancia emocional, su corazón comenzaba a cuestionar sus propias barreras. En su interior, Oseas seguía cuestionándose, pero una certeza permanecía firme. Si este era el camino que Dios había trazado, él lo recorrería hasta el final, sin importar el costo. Gomer caminaba por las calles estrechas de la ciudad, esquivando miradas furtivas y susurros que, aunque intentaban ser discretos, siempre llegaban a sus oídos. Había aprendido desde joven a soportar el juicio ajeno, a fingir que las palabras crueles no atravesaban su piel como espinas. A sus ojos, la vida siempre había sido un juego de supervivencia, una partida que rara vez terminaba a su favor. La gente la conocía por su pasado, por su estilo de vida, y por decisiones que, en más de una ocasión, había tomado con las manos atadas por la necesidad. Desde pequeña, Gomer había vivido bajo la sombra del abandono. Su madre, una mujer trabajadora pero frágil, había muerto cuando ella aún era una niña. Su padre, un hombre de pocas palabras y muchos vicios, la había dejado al cuidado de un mundo que no ofrecía ternura. Gomer aprendió temprano que su belleza era un arma, y que, aunque peligrosa, podía ser su única defensa. La pobreza en la que creció no solo marcó su estómago con hambre, sino también su corazón con cicatrices invisibles. En el entorno cultural de su tiempo, una mujer sola no tenía muchas opciones. Podía casarse, si la suerte estaba de su lado, o convertirse en un objeto del deseo ajeno, una mercancía en un mercado cruel. Gomer eligió el segundo camino, no por preferencia, sino porque parecía ser el único que podía garantizarle un poco de libertad, aunque fuera a un alto costo. Sin embargo, la libertad que buscó la dejó encadenada. Había aprendido a controlar su cuerpo y su sonrisa,
a ofrecer lo que otros querían mientras ocultaba lo que realmente sentía. Pero cada noche que pasaba sola, envuelta en el silencio de un hogar vacío, sentía el peso de su vida caer sobre ella como una carga imposible de soportar. Cuando Oseas apareció, Gomer lo recibió con la misma actitud que había perfeccionado a lo largo de los años: escepticismo y una barrera impenetrable. Había algo diferente en él, algo que no encajaba en las categorías que ella solía asignar a los hombres. No parecía querer nada de ella, lo cual, en su experiencia, lo hacía más difícil de comprender. ¿Qué quiere este hombre de mí?, se preguntaba una y otra vez mientras recordaba sus palabras. La idea de que un profeta, un hombre que hablaba con la autoridad de Dios, pudiera interesarse en alguien como ella parecía casi risible. Sin embargo, había una parte de ella, pequeña y frágil, que se preguntaba si todo aquello podría ser real. Las noches siguientes las pasó inquieta, dando vueltas en su lecho. Los recuerdos de su infancia, de los días en los que soñaba con algo más grande, algo puro, regresaban con fuerza. Pero cada vez que esos pensamientos intentaban abrirse paso, ella los sofocaba. No soy una de esas mujeres a quienes los hombres respetan. Él se cansará pronto y verá lo que soy realmente. Pero los días pasaron y Oseas no se fue. Su presencia persistente, aunque nunca invasiva, la desconcertaba. Gomer se encontró observándolo desde lejos, intentando descifrar sus intenciones. No podía negar que su propuesta, casarse con ella, darle una vida diferente, era tentadora, pero también aterradora. Aceptar significaría abandonar todo lo que conocía, desprenderse de las defensas que había construido y confiar en alguien que afirmaba verla como nadie más lo había hecho. El ambiente que la rodeaba no hacía más fácil su decisión. Las mujeres del mercado la miraban con desprecio, murmurando que nunca cambiaría. Los hombres que la conocían se burlaban, sugiriendo que Oseas estaba perdiendo el tiempo. Era un mundo que no ofrecía espacio para el arrepentimiento ni para las segundas oportunidades. Gomer había llegado a aceptar que estaba destinada a ser lo que los demás decían de ella. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había una batalla que se libraba silenciosamente. Cada encuentro con Oseas hacía que algo dentro de ella se removiera, como si su alma, endurecida por los años, comenzara a ablandarse. Había algo en su mirada que no podía ignorar, una sinceridad que no había encontrado en nadie más. Pero aún así, la duda persistía. Gomer se preguntaba si realmente podría encajar en el mundo que Oseas le ofrecía. ¿Qué pasaría si aceptaba y luego fracasaba? ¿Y si él descubría que, a pesar de sus palabras, ella nunca podría ser lo que él necesitaba? Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los techos de la ciudad, Gomer se sentó sola en una colina cercana, observando la vida que transcurría a lo lejos. Allí, en el silencio, recordó una frase que Oseas le había dicho: no importa lo que otros vean en ti, yo veo lo que Dios puede hacer en tu vida. Por primera vez en mucho tiempo, Gomer permitió que una lágrima rodara por su mejilla. No era una mujer que llorara fácilmente, pero aquellas palabras habían tocado algo que ni siquiera ella sabía que estaba ahí. Era como si, a través de Oseas, alguien mucho más grande estuviera extendiendo una mano hacia ella. A pesar de sus temores y sus reservas, Gomer decidió que tal vez, solo tal vez, valía la pena dar un paso hacia lo desconocido. Lo que no sabía era que aceptar la propuesta de Oseas sería solo el comienzo de un viaje que la transformaría de maneras que nunca habría imaginado. El día amaneció con un cielo despejado,
como si los cielos mismos hubieran decidido ser testigos del evento que pocos habían previsto y muchos criticaban en secreto. La noticia de la boda entre Oseas, el profeta, y Gomer, conocida por su pasado deshonroso, había corrido como el fuego entre los matorrales. Algunos se escandalizaban, otros se burlaban, y unos pocos permanecían en silencio, observando con curiosidad cómo se desarrollaría aquel extraño suceso. En la modesta casa de Oseas, los preparativos eran sencillos pero llenos de cuidado. La madre de un vecino, una mujer mayor que respetaba a Oseas, había ayudado a adornar el lugar con ramas de olivo y flores silvestres. Los amigos cercanos de Oseas lo miraban con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Cómo podía un hombre tan recto y piadoso dar un paso tan controvertido? Pero ninguno de ellos se atrevió a cuestionarlo abiertamente. Conocían la fidelidad de Oseas a Dios y respetaban su decisión, aunque no la comprendieran. Gomer, por su parte, se encontraba sola en la pequeña habitación de una posada cercana. Miraba su reflejo en un espejo roto, tocando con dedos temblorosos la tela simple pero limpia del vestido que le habían prestado. No era una boda como las que había imaginado en su juventud, esas fantasías vagas de amor y aceptación que había enterrado hace mucho tiempo. En lugar de emoción, sentía un nudo de incertidumbre en el estómago. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró, mirando su propio reflejo con ojos que buscaban respuestas. Había aceptado la propuesta de Oseas porque algo en él la había desarmado, pero todavía no entendía del todo por qué un hombre como él quería unir su vida a la de alguien como ella. ¿Era compasión? ¿Una especie de deber religioso? ¿Y si todo terminaba en desastre? Mientras Gomer lidiaba con sus dudas, los primeros invitados comenzaban a llegar al lugar de la ceremonia. Las miradas críticas no se hicieron esperar. Las mujeres murmuraban entre ellas, preguntándose qué veía Oseas en una mujer como Gomer. Los hombres comentaban con sarcasmo, especulando cuánto tiempo duraría aquella unión. Pero Oseas permanecía tranquilo, con una serenidad que parecía inquebrantable. Su corazón estaba lleno de esperanza, una esperanza que no dependía de Gomer ni de las opiniones de los demás, sino de su confianza en el propósito de Dios. Cuando Gomer llegó al lugar, los murmullos se detuvieron. La gente la observó mientras caminaba con pasos cautelosos, como si dudara con cada movimiento. Aunque su vestido era modesto, había en ella una belleza que nadie podía negar. Pero más allá de su apariencia, había algo diferente en su rostro ese día, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que incluso aquellos que la despreciaban no pudieron ignorar. Oseas le extendió la mano, y ella, tras un momento de duda, la tomó. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo pareció desvanecerse. Él la miró con una ternura que ella no entendía del todo, pero que comenzaba a aceptar como real. La ceremonia fue breve y sencilla, pero cargada de significado. Oseas pronunció sus votos con voz firme, prometiendo amarla y cuidarla, sin importar las circunstancias. Cuando llegó el turno de Gomer, su voz tembló al principio, pero luego, mirándolo a los ojos, logró completar las palabras. Aunque todavía no comprendía cómo, había una parte de ella que comenzaba a desear que todo aquello fuera verdad, que tal vez pudiera haber un lugar para ella en el mundo de Oseas. Cuando la ceremonia terminó, algunos invitados se acercaron con felicitaciones tímidas, mientras otros se retiraron rápidamente, incapaces de ocultar su desdén. Los murmullos persistían, pero Oseas no les prestaba atención. Para él, ese día marcaba el comienzo de una nueva etapa,
una oportunidad para demostrar a Gomer, y al mundo, el poder transformador del amor de Dios. La primera noche juntos fue un reflejo de lo que serían los primeros días de su matrimonio, un delicado equilibrio entre la cercanía y la distancia. Oseas trataba a Gomer con una paciencia infinita, dándole espacio para adaptarse a su nueva vida. Gomer, por su parte, estaba agradecida por su amabilidad, pero también luchaba contra sus propios temores e inseguridades. Poco a poco, comenzaron a construir una rutina. Oseas, con su dedicación como profeta, pasaba gran parte del día enseñando y ayudando a otros, mientras Gomer se ocupaba de las tareas domésticas, algo que no había hecho en años. Aunque al principio se sentía fuera de lugar, empezó a encontrar pequeños momentos de paz en su nueva vida. Había noches en las que se sentaban juntos, hablando de cosas simples: el clima, los cultivos, las personas del pueblo. Aunque esas conversaciones parecían superficiales, eran pasos importantes para construir algo que Gomer nunca había tenido antes: una relación basada en el respeto y la honestidad. Sin embargo, debajo de esa tranquilidad superficial, Gomer todavía luchaba con sus propios demonios. Había días en los que sentía que no encajaba en la vida que Oseas le ofrecía, como si fuera una extraña en su propio hogar. Pero cada vez que esos pensamientos la abrumaban, recordaba la mirada de Oseas en el día de su boda, una mirada que parecía decirle que ella valía la pena, incluso si no podía verlo por sí misma. El matrimonio de Oseas y Gomer era un misterio para la comunidad, un escándalo para algunos y un milagro para otros. Pero para ellos, era una prueba constante, una danza delicada entre la esperanza y el temor, entre el amor incondicional de Oseas y el alma inquieta de Gomer. Y aunque el camino que les esperaba sería largo y lleno de desafíos, ambos sabían, en lo más profundo, que sus vidas ya no serían las mismas. El primer hijo de Oseas y Gomer llegó en una noche tranquila, cuando la luna bañaba las colinas con una luz plateada y el viento susurraba suavemente entre los árboles. Gomer, agotada por las horas de trabajo de parto, sostuvo al niño contra su pecho, sus ojos recorriendo su rostro pequeño y delicado. Oseas, a su lado, no pudo evitar sentir una mezcla de alegría y asombro al mirar a su primogénito. Jezreel, dijo Oseas con voz solemne, recordando las palabras que Dios le había hablado. El nombre era más que una simple elección, representaba un mensaje divino, un recordatorio del juicio de Dios sobre Israel. Aunque era un nombre cargado de significado, para Oseas también era una promesa de que su familia, a pesar de los desafíos, sería parte del plan de redención de Dios. Gomer, sin embargo, no compartía completamente ese sentimiento. Mientras acunaba a Jezreel, una oleada de emociones contradictorias la invadió. Había amor, sí, pero también un temor creciente. La maternidad era un territorio desconocido para ella, una responsabilidad que no estaba segura de poder asumir. Cada vez que miraba a Oseas, veía en sus ojos una fe inquebrantable que la abrumaba. ¿Cómo podía él estar tan seguro de todo, tan dispuesto a cargar con ella y ahora con un hijo? Los primeros meses con Jezreel trajeron momentos de ternura, pero también de tensión. Gomer comenzó a sentirse cada vez más atrapada en una vida que no terminaba de comprender. Aunque Oseas era un esposo amable y dedicado, sus atenciones a menudo la hacían sentir más culpable que querida. Él parecía esperar algo de ella, una entrega, una transformación que ella no sabía si podía ofrecer. ¿No te basta con que esté aquí?, le dijo una noche mientras ambos se sentaban en la penumbra, Jezreel durmiendo en sus brazos.
Estoy agradecido de que estés aquí, Gomer, respondió Oseas con calma, pero no quiero que estés conmigo solo en cuerpo. Quiero que estés conmigo en alma, en espíritu. Quiero que sepas que eres amada, no por lo que haces, sino por lo que eres. Sus palabras resonaron en el corazón de Gomer, pero también la asustaron. No estaba acostumbrada a un amor como ese, un amor que no buscaba poseer ni exigir. Era un amor que parecía demasiado grande, demasiado inmerecido, y cada vez que lo sentía, el impulso de huir se hacía más fuerte. Fue en este contexto que Gomer quedó embarazada por segunda vez. La noticia no la llenó de alegría, sino de una mezcla de resignación y preocupación. Durante los meses que siguieron, su distancia emocional con Oseas se hizo más evidente. Aunque él intentaba acercarse a ella, sus esfuerzos a menudo eran recibidos con frialdad o silencio. Cuando nació su hija, el peso de la tensión en su relación se sintió más fuerte que nunca. Dios instruyó a Oseas a llamarla Lo-Ruhamá, sin compasión. Para Oseas, el nombre era un recordatorio del juicio que Dios estaba trayendo sobre Israel, pero para Gomer, el nombre resonaba de una manera diferente. Se preguntaba si también era un reflejo de su propia vida, de las veces en las que había sentido que no merecía compasión ni amor. La llegada de Lo-Ruhamá marcó un punto de inflexión. Gomer, ahora madre de 2 hijos, se sentía más atrapada que nunca. Su vida parecía estar dividida en 2 mitades irreconciliables: el pasado que todavía la llamaba con promesas de libertad y el presente que, aunque estable, la asfixiaba con expectativas que no sabía cómo cumplir. A pesar de los esfuerzos de Oseas por mantener unida a la familia, la distancia entre ellos seguía creciendo. Gomer comenzó a ausentarse más frecuentemente, buscando momentos de soledad lejos del hogar. Cada vez que regresaba, traía consigo un aire de melancolía que era imposible ignorar. Fue en medio de esta fractura que Gomer dio a luz a su tercer hijo, otro varón. Dios instruyó a Oseas a llamarlo Lo-Ammi, no mi pueblo, un nombre que reflejaba la creciente alienación entre Israel y su Dios. Para Oseas, este niño representaba un mensaje profético, pero para Gomer, fue como si el nombre capturara la realidad de su propia vida. Un sentimiento de desconexión no solo con su esposo, sino también con sí misma. La llegada de Lo-Ammi no hizo más que profundizar las grietas en su matrimonio. Aunque Oseas seguía mostrando paciencia y devoción, Gomer se sentía cada vez más fuera de lugar. No podía escapar de la sensación de que su vida, en lugar de transformarse, se había convertido en una prisión que ella misma había ayudado a construir. Los días pasaban entre pequeños momentos de paz y largas noches de silencio. Oseas se aferraba a su fe, confiando en que Dios estaba trabajando en sus vidas, pero Gomer no compartía esa certeza. Mientras miraba a sus hijos, veía en ellos tanto amor como dolor, una mezcla de esperanza y arrepentimiento que no sabía cómo manejar. La relación entre Oseas y Gomer estaba al borde de un abismo, y aunque ninguno de los dos sabía exactamente qué les deparaba el futuro, ambos sentían que algo tendría que cambiar, para bien o para mal. Mientras tanto, la casa se llenaba de los sonidos de sus hijos, pequeños recordatorios de que, a pesar de todo, la vida continuaba, incluso en medio del dolor. La casa de Oseas estaba en silencio aquella madrugada, excepto por el llanto lejano de Lo-Ruhamá, que resonaba como un eco inquietante en el hogar. Gomer no estaba. Había salido al caer la noche, algo que no era inusual últimamente, pero esta vez no regresó. Oseas permaneció despierto hasta el amanecer,
mirando fijamente la puerta mientras su corazón palpitaba con una mezcla de temor y desesperanza. Algo dentro de él sabía que esta vez era diferente. Gomer había cruzado un umbral del que quizás no regresaría. Para Gomer, la decisión de abandonar a Oseas no fue impulsiva, sino el resultado de una tormenta interna que llevaba tiempo gestándose. La vida con Oseas y los niños le había ofrecido estabilidad, incluso ternura, pero nunca se sintió verdaderamente parte de esa vida. El peso de su pasado, las expectativas de su presente y la constante sensación de no ser suficiente la habían empujado lentamente hacia el borde. La noche que se fue, Gomer caminó con pasos decididos hacia el mercado de la ciudad, donde el bullicio de las voces y el resplandor de las antorchas le ofrecían un extraño consuelo. Allí, entre los callejones oscuros y las risas huecas, volvió a encontrar las sombras de su antigua vida. El mundo que había dejado atrás la recibió con los brazos abiertos, pero no con bondad, sino con el frío abrazo de la explotación. Las primeras noches fueron un torbellino de emociones. Gomer se prometió a sí misma que no estaba regresando por debilidad, sino por libertad. Sin embargo, esa supuesta libertad pronto se reveló como una ilusión. Volvió a caminar por calles donde las miradas de los hombres no eran de amor, sino de posesión. Volvió a los rincones oscuros donde su cuerpo era mercancía y su alma, un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. Cada encuentro la hundía más profundamente en un abismo del que no sabía si podría salir. Las voces de quienes la criticaban en su antiguo hogar parecían resonar en su mente, confirmando lo que ella temía en silencio, que no era digna de un amor como el de Oseas, que no merecía una familia ni una nueva vida. Mientras tanto, Oseas no podía aceptar su ausencia como definitiva. Día tras día, salió en su búsqueda, recorriendo las calles de la ciudad y los alrededores, preguntando por ella a quienes podía. Cada negativa, cada mirada de desdén que recibía al mencionar su nombre, era como una puñalada. Algunos le decían que la olvidara, que ella no valía el esfuerzo. Otros, más crueles, insinuaban que estaba mejor sin ella. Pero Oseas no se rindió. A veces, lograba obtener pistas de su paradero. Alguien la había visto en el mercado, o alguien la había mencionado en un burdel cercano. Cada vez que seguía una pista, su corazón se llenaba de esperanza, solo para romperse nuevamente cuando la encontraba vacía. Sin embargo, no dejó de buscarla. Su amor por Gomer no dependía de su comportamiento, sino de un propósito más grande que él mismo. Gomer, aunque profundamente hundida en su nuevo entorno, no podía evitar pensar en Oseas. Había noches en las que, después de que el bullicio se apagaba y los rostros que la rodeaban se desvanecían en el sueño, se encontraba llorando en silencio. No podía entender por qué Oseas la había amado, ni por qué su recuerdo seguía persiguiéndola. En el mundo al que había regresado, Gomer pronto descubrió que las cosas habían cambiado, y no para mejor. Su juventud, que alguna vez había sido su mayor recurso, comenzaba a desvanecerse. Aquellos que alguna vez la habían buscado ahora la trataban con desdén, y su posición en ese entorno degradante se volvió más precaria. Para pagar deudas, terminó cayendo la esclavitud, convirtiéndose en poco más que una propiedad que podía ser comprada y vendida. Oseas, al enterarse de su condición, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La mujer que había amado, con quien había compartido sueños y quien había llevado a sus hijos, estaba ahora atrapada en un ciclo de degradación del que no podía salir por sí sola. Pero en lugar de rendirse, Oseas renovó su determinación.
Señor, oró una noche, tú me llamaste a amarla, no solo cuando era fácil, sino también ahora, cuando el mundo la ha rechazado. Dame fuerzas para encontrarla y traerla de vuelta. Con cada día que pasaba, Oseas se acercaba más a su meta, movido por un amor que no podía explicarse en términos humanos. En su búsqueda, enfrentó burlas, desprecio y puertas cerradas, pero también pequeños destellos de esperanza. Escuchó rumores de un hombre que ofrecía rescatar esclavos por un precio exorbitante, y aunque no sabía si podría costearlo, supo que debía intentarlo. Mientras Gomer seguía hundida en su propio abismo, Oseas no dejó de buscarla, convencido de que, aunque el mundo la había abandonado, él nunca lo haría. Para Oseas, su búsqueda no era solo un acto de amor, sino un reflejo del amor más grande de Dios, un amor que no se rinde, incluso cuando parece que todo está perdido. Las noches frías y los días solitarios comenzaron a acumularse, pero en el corazón de Oseas ardía una llama inextinguible. Sabía que, sin importar el precio que tuviera que pagar, su amor por Gomer lo llevaría hasta el lugar donde ella estaba, para liberarla de las cadenas que la ataban y ofrecerle, una vez más, un camino hacia la redención. Oseas estaba arrodillado en la pequeña habitación que usaba como lugar de oración, sus manos descansando sobre sus rodillas mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. La voz de Dios llegó a él una vez más, clara como el agua que fluye por un arroyo. Ve de nuevo. Busca a tu esposa, Gomer. Ámala como yo amo a mi pueblo, aunque se haya desviado y ame a otros. Redímela, porque ese amor es mi amor. Oseas inclinó la cabeza, sintiendo el peso de aquellas palabras en lo más profundo de su ser. Sabía lo que significaban. Su búsqueda no había terminado, debía encontrar a Gomer y traerla de vuelta, no por obligación, sino porque su amor por ella era un reflejo del amor inagotable de Dios. En los días siguientes, Oseas reflexionó sobre lo que le había pedido el Señor. Había ocasiones en que su corazón se llenaba de un dolor que casi lo paralizaba. Recordaba el día de su boda, la risa de Gomer, los momentos fugaces de felicidad que compartieron al principio. Pero esos recuerdos estaban ahora empañados por su ausencia, por el conocimiento de lo lejos que ella había caído y de las cadenas, tanto físicas como espirituales que la retenían. Señor, ¿por qué yo?, preguntó Oseas mientras miraba el cielo nocturno. ¿Por qué me has llamado a este camino? Mi corazón se quiebra por ella, y cada paso en esta jornada parece más difícil que el anterior. Pero en medio de su desesperación, una verdad inmutable llenó su espíritu. El propósito de su sufrimiento no era solo para su propio crecimiento, sino para mostrar al mundo la profundidad del amor de Dios, un amor que no se rinde, incluso frente al rechazo y la traición. Con esa certeza, Oseas se levantó al amanecer, listo para buscar a Gomer una vez más. Vendió una parte de su ganado y algunos utensilios preciados para juntar el dinero necesario. Sabía que ella no sería liberada fácilmente. La habían reducido a una mercancía, y el precio por su redención sería alto. El mercado de esclavos estaba lleno de ruido y caos. Gritos de los mercaderes, lamentos de los cautivos y las risas de los compradores resonaban en el aire. Oseas, con el rostro firme y decidido, se abrió paso entre la multitud. Finalmente, vio a Gomer. Estaba encadenada, su mirada apagada y su postura encorvada por la carga de los años y las circunstancias. Su ropa estaba desaliñada, y su rostro, aunque aún hermoso, llevaba las marcas de la dureza de la vida que había llevado. Cuando sus ojos se encontraron,
Gomer se congeló. Al principio, pensó que estaba soñando. ¿Qué hacía Oseas allí? ¿Por qué había venido? Oseas avanzó sin dudar, enfrentando al mercader que tenía la propiedad de Gomer. El hombre, al ver la determinación de Oseas, esbozó una sonrisa burlona. ¿Quieres comprarla? No será barata. Esta mujer ya no vale mucho, pero todavía tiene un precio. Sin pestañear, Oseas entregó todo lo que había traído consigo, 15 siclos de plata, algo de grano y vino, todo lo que poseía. El mercader, satisfecho con la transacción, liberó a Gomer de sus cadenas y la empujó hacia Oseas. Gomer apenas podía hablar. Las palabras se atoraban en su garganta mientras miraba a Oseas con incredulidad. ¿Por qué lo hiciste?, murmuró al fin, con una voz que temblaba entre la culpa y la desesperación. No soy digna de ti. No lo fui entonces, y menos ahora. Oseas la tomó de las manos, su mirada suave pero firme. Te redimí porque eres mía, Gomer. No por lo que has hecho o dejado de hacer, sino porque te amo. Mi amor no está condicionado a tus errores, sino a la promesa que hice y al propósito de Dios en nuestras vidas. Mientras regresaban a casa, Gomer caminaba en silencio, cada paso pesado por la carga de su pasado y la confusión de su presente. Oseas, sin embargo, la sostenía con ternura, sabiendo que la redención no era solo un acto físico, sino también un proceso espiritual. En el fondo de su corazón, Gomer comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No entendía del todo el amor de Oseas, ni el amor de Dios que él reflejaba, pero por primera vez en años, deseó creer que tal amor podía ser real, que podía haber un futuro diferente al que había conocido. Ese día, mientras la oscuridad del pasado aún la envolvía, una pequeña luz comenzó a brillar en su interior. No sabía cuánto tiempo le llevaría entender completamente lo que Oseas había hecho por ella, pero estaba dispuesta a caminar ese camino, aunque fuera un paso a la vez. Las cadenas que rodeaban las muñecas de Gomer no eran solo de hierro, eran también el peso invisible de la culpa, el arrepentimiento y el rechazo. Su nueva vida, o más bien su caída al abismo, había llegado a un punto del que no podía escapar. Vendida como una esclava por las deudas que había acumulado, ya no era más que una posesión para quienes alguna vez la habían utilizado y ahora la despreciaban. La primera vez que sintió las cadenas en su piel, Gomer supo que no había retorno. Las promesas de libertad que había creído encontrar al abandonar a Oseas, habían resultado ser ilusiones vacías. La misma gente que antes la llamaba con palabras dulces, ahora la trataba como un objeto gastado. Su belleza, alguna vez su mayor recurso, parecía haberse desvanecido con el tiempo y el abuso. Pasaba sus días en un estado de resignación amarga, trabajando sin descanso, con los pies descalzos y las manos agrietadas. Las noches eran peores, pues en la oscuridad, los recuerdos de Oseas la perseguían como un eco distante. Recordaba su voz serena, sus palabras de consuelo, su mirada llena de amor. Cada recuerdo era una mezcla de consuelo y tormento, pues sabía que lo había abandonado y que nunca podría regresar a su lado. ¿Por qué me amó?, se preguntaba una y otra vez. ¿Por qué insistió en verme como alguien que valía la pena, cuando yo sabía que no lo era? A veces soñaba con él, con los días tranquilos que pasaron juntos antes de que todo se desmoronara. En esos sueños, podía sentir el calor de su amor y la seguridad de su presencia. Pero al despertar, la realidad la golpeaba como un puñal.
estaba encadenada, tanto en cuerpo como en espíritu, y no había nadie que pudiera salvarla. Sin embargo, lo que Gomer no sabía era que Oseas no había dejado de buscarla. Desde el día en que ella lo abandonó, su esposo había recorrido caminos peligrosos, enfrentado burlas y desprecios, todo para seguir el llamado de Dios y cumplir la promesa de amor que le había hecho. Ahora, finalmente, sabía dónde estaba. El día que Oseas llegó al lugar donde se encontraba Gomer, el mercado estaba abarrotado. El bullicio de las voces de los mercaderes, los compradores y los cautivos llenaba el aire. Gomer estaba de pie entre otros esclavos, con la mirada perdida y la postura encorvada, como si el peso de su vida la hubiera doblado por completo. Cuando Oseas la vio, su corazón se estremeció. Allí estaba su esposa, la mujer que amaba, reducida a una sombra de lo que alguna vez fue. Pero no vio solo el dolor y la degradación, también vio en ella la chispa de la misma Gomer que había conocido, la mujer que, a pesar de sus errores, era digna de ser amada y redimida. El mercader que la había puesto a la venta lo miró con una sonrisa cínica. ¿Te interesa esta? Es barata, pero no vale mucho. Está gastada. Oseas, sin apartar la mirada de Gomer, respondió con calma: dime el precio. El mercader nombró una cifra exorbitante, una cantidad que haría retroceder a cualquiera. Pero Oseas no dudó. Vació la bolsa de plata que llevaba consigo y ofreció incluso más de lo que tenía, prometiendo pagar el resto con bienes de su hogar. Cuando el mercader aceptó, Oseas se acercó a Gomer. Ella lo miró, atónita, sin creer lo que veía. No podía comprender por qué estaba allí, por qué había pagado tanto por ella. ¿Por qué lo hiciste?, murmuró, su voz quebrada por la emoción. Oseas tomó sus manos, acariciando con ternura las marcas que las cadenas habían dejado en su piel. Porque eres mía, Gomer. Porque prometí amarte, y porque mi amor no depende de tus errores ni de lo que el mundo diga de ti. Ella comenzó a llorar, pero no fue solo un llanto de dolor. Era un llanto de liberación, de alivio, de algo que apenas comenzaba a entender. En ese momento, las cadenas que la habían atado no solo fueron retiradas físicamente, sino que algo en su interior también comenzó a liberarse. Oseas la llevó consigo, cubriéndola con una capa para protegerla del frío y de las miradas de la multitud. Durante el camino de regreso, Gomer permaneció en silencio, sus pensamientos girando en torno al sacrificio de Oseas y el amor que seguía siendo un misterio para ella. Esa noche, mientras descansaban bajo el cielo estrellado, Gomer miró a Oseas, y por primera vez en mucho tiempo, habló desde el corazón. No entiendo por qué lo hiciste. No entiendo tu amor. Pero quiero aprender. Quiero intentar ser digna de ti. Oseas le sonrió, tomando sus manos entre las suyas. No necesitas ser digna, Gomer. Solo necesitas aceptar que eres amada, como Dios nos ama a todos, incluso cuando no lo merecemos. A medida que las estrellas titilaban sobre ellos, Gomer comenzó a sentir algo nuevo: esperanza. El camino hacia la redención sería largo, pero por primera vez, creyó que no tendría que recorrerlo sola. El regreso de Gomer al hogar de Oseas fue silencioso, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo romper. Gomer caminaba detrás de Oseas, con la cabeza baja, incapaz de enfrentar el lugar que había abandonado. Cada paso hacia la casa parecía un peso en su corazón, y aunque Oseas no había dejado de tratarla con ternura desde el momento en que la redimió, ella no podía evitar sentirse como una intrusa.
Cuando cruzaron el umbral, los recuerdos inundaron a Gomer. La cocina donde había preparado comidas para sus hijos, el patio donde Oseas solía sentarse para meditar y orar, las habitaciones que alguna vez compartieron. Todo estaba igual, y sin embargo, se sentía completamente diferente. Oseas no presionó a Gomer para hablar ni para actuar de cierta manera. Le dio espacio, permitiéndole encontrar su lugar nuevamente. Esa primera noche, mientras sus hijos dormían, se sentó junto a ella y le ofreció una taza de agua. «¿Estás en casa, Gomer?», le dijo con voz suave, sus ojos llenos de una calma que a ella le resultaba incomprensible. Pero para Gomer, esas palabras no eran un consuelo, sino un recordatorio de todo lo que había hecho. «¿Cómo puedes decir eso?», murmuró, sin levantar la mirada. «¿Cómo puedes recibirme después de lo que he hecho? Te traicioné, te abandoné, destruí nuestra familia». Oseas tomó sus manos con cuidado, como si temiera que fueran a romperse. «No hay nada que hayas hecho que pueda superar el amor que tengo por ti, Gomer. Ese amor no viene de mí, es el amor de Dios, que nunca se da por vencido con nosotros, incluso cuando nos alejamos». Gomer no respondió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. En el fondo de su corazón, quería creer esas palabras, pero las cadenas de su pasado seguían apretando con fuerza. En los días y semanas que siguieron, Gomer comenzó a reconstruir su vida junto a Oseas. No fue un camino fácil. Había momentos en los que la culpa la consumía, días en los que las sombras de su pasado parecían más reales que el presente. A menudo se despertaba en la madrugada, incapaz de dormir, con el miedo constante de que todo lo que tenía ahora desapareciera de repente. Oseas, por su parte, mostraba una paciencia infinita. Nunca le reprochó nada, nunca mencionó su traición. En lugar de eso, la llenaba de pequeños gestos de amor, una flor que colocaba en la mesa, un momento de silencio compartido bajo el cielo estrellado, palabras de ánimo que surgían cuando ella menos lo esperaba. Pero lo que más impactaba a Gomer era la fe de Oseas. Lo veía orar cada mañana, pidiendo fuerza y sabiduría no solo para él, sino también para ella. A veces, él la invitaba a unirse, pero no la presionaba. Al principio, Gomer simplemente observaba, incapaz de encontrar las palabras para dirigirse a un Dios que sentía lejano. Pero poco a poco, algo en su interior comenzó a cambiar. Un día, mientras recogía agua del pozo, Gomer se encontró recordando las palabras de Oseas: «Dios nunca se da por vencido con nosotros». Esa idea resonó en su corazón. ¿Podría ser cierto? ¿Podría haber un amor tan grande, incluso para alguien como ella? Oseas continuó mostrándole a Gomer el amor constante y sacrificial de Dios, no solo con palabras, sino con acciones. En una ocasión, cuando un vecino hizo un comentario despectivo sobre Gomer, Oseas lo enfrentó con firmeza, dejando claro que ella era su esposa y que nadie tenía derecho a juzgarla. «Esas palabras no tienen poder sobre ti», le dijo más tarde, mientras caminaban juntos por el campo. «Lo que importa no es lo que el mundo diga, sino lo que Dios dice. Y Él dice que eres amada, que eres redimida». Aunque esas palabras no borraban instantáneamente las heridas de Gomer, comenzaron a sembrar semillas de esperanza. Cada día que pasaba con Oseas, cada acto de amor incondicional, era como un rayo de luz que penetraba en las tinieblas de su alma. Un momento crucial llegó cuando Gomer, después de semanas de lucha interna, se arrodilló junto a Oseas durante una de sus oraciones.
Sus palabras fueron torpes al principio, apenas un susurro. Dios, no sé si puedes perdonarme. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte. Oseas, al escucharla, tomó su mano y la apretó suavemente, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Él ya te ha perdonado, Gomer. Todo lo que quiere es que confíes en su amor. Con el tiempo, Gomer comenzó a sentir que las cadenas invisibles que la habían atado durante tanto tiempo comenzaban a aflojarse. No fue un cambio inmediato ni completo, pero cada día que pasaba, se sentía un poco más libre. Aprendió a aceptar el amor de Oseas, no como una carga, sino como un regalo. Y más importante aún, comenzó a vislumbrar el amor de Dios a través de las acciones de su esposo. La redención de Gomer no fue solo un acto de rescate, sino un proceso continuo de sanación y transformación. Aunque aún llevaba cicatrices, tanto físicas como emocionales, esas cicatrices comenzaron a recordarle no solo el dolor de su pasado, sino también la esperanza de su futuro. Oseas nunca dejó de amarla, nunca dejó de mostrarle que su valor no estaba definido por sus errores, sino por el amor inquebrantable de Dios. Y aunque Gomer aún tenía un largo camino por recorrer, supo, en lo más profundo de su ser, que no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a creer que había esperanza para alguien como ella, y esa esperanza iluminó su camino hacia la verdadera redención. Los días en la casa de Oseas transcurrían con una serenidad que Gomer aún no estaba acostumbrada a sentir. Había encontrado en la paciencia de su esposo y en los momentos de oración compartida una calma que nunca antes había experimentado. Sin embargo, sabía que el verdadero cambio no vendría hasta que enfrentara los espectros de su pasado, aquellos que la atormentaban incluso en sus sueños. La primera vez que decidió hablar con Oseas sobre ello, lo encontró sentado en el patio al atardecer, sus hijos jugando a pocos metros. Se sentó junto a él, las manos entrelazadas en su regazo, y después de un largo silencio, comenzó a hablar. Siempre he intentado huir, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Huir de lo que era, de lo que hice. Pero esos recuerdos siempre me encuentran. No sé cómo dejarlos atrás. Oseas, con su habitual calma, la miró con ternura. No necesitas huir, Gomer. Dios no quiere que te escondas de tu pasado, quiere que lo enfrentes, que lo entregues a Él. Solo así podrás liberarte del peso que llevas. Esas palabras resonaron en Gomer, y aunque no tenía todas las respuestas, decidió que era hora de intentar algo diferente. En lugar de esconderse, comenzó a mirar hacia atrás con valentía, enfrentándose a los recuerdos y a las heridas que había intentado ignorar. Un día, mientras caminaba por el mercado con Lo Ruhamá y Jezreel, se encontró con una de las mujeres que la había conocido en su antigua vida. La mirada de la mujer fue una mezcla de sorpresa y desprecio, y sus palabras no tardaron en reflejarlo. Así que aquí estás, jugando a ser una madre respetable, dijo con sarcasmo. Gomer sintió como el color subía a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Jezreel tiró de su mano, mirándola con curiosidad. ¿Quién es ella, mamá? Ese momento fue un punto de inflexión. Gomer se enderezó, miró a la mujer a los ojos y respondió con calma. Soy Gomer, y esta es mi familia. Estoy aprendiendo a ser mejor cada día, con la ayuda de Dios. La mujer no respondió, pero se alejó con una expresión de desconcierto. Para Gomer, aquel pequeño intercambio fue un triunfo. Había enfrentado una parte de su pasado, y había salido fortalecida.
Con el tiempo, comenzaron a surgir más oportunidades para mostrar el cambio que estaba ocurriendo en ella. Ayudó a una vecina que había perdido a su esposo a cuidar de sus hijos. Visitó a mujeres que estaban atrapadas en la misma vida que ella había dejado atrás, ofreciéndoles palabras de esperanza. Aunque muchas la miraban con desconfianza, Gomer continuó, entendiendo que su propia sanación era también un testimonio de lo que el amor de Dios podía hacer. El proceso de reconectarse con sus hijos fue uno de los más desafiantes para Gomer. Jezreel, el mayor, era reservado con ella, quizás porque recordaba los momentos en los que ella no estaba presente. Lo Ruhamá, más joven y más sensible, se mostraba distante, como si temiera confiar en ella. Pero Gomer no se rindió. Cada día les dedicaba tiempo, escuchándolos, jugando con ellos, mostrándoles con acciones lo que las palabras no podían expresar. Una tarde, mientras recogía higos con Lo Ruhamá en el campo, la niña finalmente rompió el silencio. «¿Por qué te fuiste, mamá?», preguntó, su voz llena de inocencia y dolor. La pregunta golpeó a Gomer como una ola, pero sabía que debía responder con la verdad. «Porque estaba perdida, pequeña», dijo, arrodillándose frente a su hija. «No sabía cómo ser una buena madre ni una buena esposa. Pero quiero que sepas que te amé todo el tiempo, incluso cuando no sabía cómo mostrarlo». Lo Ruhamá la miró fijamente durante un momento antes de rodear su cuello con sus brazos pequeños. Gomer la abrazó con fuerza, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Con Jezreel, el proceso fue más lento, pero con el tiempo, también comenzó a abrirse a ella. Una noche, mientras ambos trabajaban juntos en el campo, Gomer le contó sobre su vida, sin esconder los errores que había cometido. «Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti», le dijo, tocando suavemente su hombro. Jezreel asintió, su rostro mostrando una mezcla de emociones que le dieron a Gomer esperanza. La familia comenzó a encontrar un ritmo diferente, uno lleno de pequeñas alegrías y momentos de conexión. Gomer aprendió a aceptar los días buenos y a enfrentarse a los días malos con fe y paciencia. Poco a poco, el hogar que había abandonado comenzó a sentirse como un lugar al que verdaderamente pertenecía. En una tarde tranquila, mientras toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa, Oseas levantó una copa de vino y dijo: «Hoy damos gracias a Dios por su amor y por la restauración que hemos encontrado juntos. Gomer, tú eres una bendición para esta familia». Gomer, con lágrimas en los ojos, tomó su mano y sonrió. Por primera vez, sintió que esas palabras podían ser ciertas. No era solo la esposa de Oseas ni la madre de sus hijos, era una mujer redimida, amada y con un propósito. Aunque el camino hacia la sanación estaba lejos de terminar, Gomer supo en ese momento que no tendría que recorrerlo sola. Su familia estaba a su lado, y el amor de Dios, que nunca la había abandonado, seguía guiando cada uno de sus pasos. El sol brillaba con fuerza sobre las colinas, mientras Oseas se preparaba para hablar al pueblo. Era un día como cualquier otro en Israel, con el mercado lleno de bullicio y los agricultores trabajando en los campos. Sin embargo, había una urgencia en su corazón, un llamado divino que no podía ignorar. Oseas había sido testigo de la fidelidad de Dios en su propia vida, una fidelidad que se reflejaba en su matrimonio con Gomer. Todo lo que había experimentado, su dolor, su lucha y su redención, ahora se sentía como una parábola viviente del amor de Dios por su pueblo. Gomer, quien estaba a su lado mientras él hablaba al pueblo,
representaba el corazón de su mensaje. Así como Gomer fue redimida y restaurada, comenzó Oseas, con una voz que resonaba sobre la multitud, así es como Dios busca a su pueblo, incluso cuando nos alejamos de él. Aunque hemos sido infieles, aunque hemos corrido tras otros dioses, su amor permanece constante. El mensaje de Oseas era claro, la historia de Gomer no era solo sobre ella, sino sobre todos ellos. Israel, como Gomer, había abandonado al Dios que los había liberado, buscando en ídolos y alianzas terrenales la seguridad que solo Dios podía proveer. Pero, al igual que Oseas, Dios estaba dispuesto a pagar cualquier precio para traerlos de vuelta a su amor. Las palabras de Oseas no cayeron en oídos sordos. Algunos lo escucharon con lágrimas en los ojos, movidos por la profundidad de su mensaje. Otros murmuraban entre ellos, cuestionando cómo un hombre podría usar su propia vida como una metáfora de la relación entre Dios e Israel. Pero incluso aquellos que dudaban no podían negar la sinceridad y la pasión con la que hablaba. Mientras Oseas predicaba, Gomer permanecía en silencio, observando las reacciones del pueblo. En los meses que habían pasado desde su regreso, había comenzado a comprender la magnitud del amor de su esposo, y más aún, del amor de Dios. Ahora veía su vida bajo una luz diferente, no solo como una serie de errores, sino como un testimonio del poder transformador de la gracia. Un día, mientras ayudaba a una mujer en el mercado, ésta le preguntó directamente, ¿cómo puedes caminar con la cabeza en alto después de todo lo que has vivido? Gomer, en lugar de sentirse ofendida, respondió con una sonrisa tranquila. Porque mi vida no está definida por lo que hice, sino por el amor que Dios me mostró a través de Oseas. Si Él puede perdonarme y redimirme, sé que también puede hacerlo por ti. Esa conversación marcó el comienzo de algo nuevo para Gomer. Poco a poco, comenzó a compartir su historia con otras mujeres, muchas de las cuales luchaban con su propio sentido de valor y pertenencia. Les hablaba no desde una posición de perfección, sino desde la vulnerabilidad de alguien que había sido rota y reconstruida por el amor divino. Yo fui como Israel, les decía. Corrí tras cosas que prometían felicidad, pero solo trajeron dolor. Pero Dios, en su infinita misericordia, me buscó a través de mi esposo. Y aunque me costó mucho aceptarlo, su amor nunca me dejó. La historia de Oseas y Gomer comenzó a extenderse más allá de su pequeño pueblo. Se convirtió en una fuente de esperanza para aquellos que se sentían indignos del amor de Dios. Hombres y mujeres que habían perdido la fe encontraron en ellos un ejemplo vivo de que nunca es demasiado tarde para regresar al Señor. Los niños también comenzaron a ver a Gomer de manera diferente. Jezreel, Lo-ruhamá y Lo-ammi crecieron escuchando las historias de sus padres, entendiendo que su familia era un símbolo del amor redentor de Dios. Aunque aún enfrentaban desafíos como cualquier otra familia, había una unidad entre ellos que era palpable para quienes los rodeaban. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Gomer se reunió con un pequeño grupo de mujeres en la casa de una vecina. Habían escuchado sobre su historia y querían saber más. Gomer les habló con honestidad, compartiendo no solo sus fracasos, sino también cómo había encontrado un propósito renovado. Por mucho tiempo pensé que no tenía valor, les dijo. Pero ahora entiendo que mi valor no viene de lo que he hecho o dejado de hacer, sino del hecho de que Dios me ama. Y ese amor es suficiente. Gomer encontró un propósito en su testimonio, no solo como una forma de sanar su propio corazón, sino como una manera de ayudar a otros. Cada vez que hablaba,
Sentía que las cadenas que una vez la habían atado se deshacían un poco más. Para Oseas, ver a Gomer florecer de esa manera era una respuesta a sus oraciones. Sabía que su matrimonio había sido una prueba, pero también un llamado divino para mostrar al mundo el amor inquebrantable de Dios. Juntos, Oseas y Gomer se convirtieron en un faro de esperanza en su comunidad, una pareja cuyo amor y perseverancia reflejaban la gracia de Dios. Gomer, quien alguna vez había huido de todo lo bueno, ahora caminaba con confianza, sabiendo que no estaba definida por su pasado, sino por el amor que la había redimido. Y mientras el mensaje de Oseas seguía llegando a más personas, Gomer comprendió que su historia no era solo suya. Era un recordatorio vivo de que el amor de Dios nunca falla, incluso cuando nos sentimos más lejos de Él. El sol se levantaba con fuerza sobre las colinas, iluminando la pequeña aldea donde Gomer y Oseas habían forjado un hogar renovado. Los años que siguieron a su redención habían traído momentos de paz, pero también nuevos desafíos. Sin embargo, la diferencia ahora era clara. Ya no enfrentaban esos retos como dos almas separadas, sino como una familia unida, sostenida por una fe inquebrantable en Dios. Con el tiempo, la historia de Gomer y Oseas comenzó a atraer atención más allá de su comunidad inmediata. Las personas viajaban desde lejos para escuchar el mensaje de Oseas y el testimonio de Gomer. Sin embargo, no todos recibían sus palabras con entusiasmo. Algunos, incapaces de superar sus prejuicios, todavía murmuraban sobre el pasado de Gomer, cuestionando su lugar como esposa de un profeta. Un día, mientras compraba provisiones en el mercado, Gomer escuchó como dos mujeres murmuraban a su paso. ¿Quién pensará que puede enseñarnos algo? Todos sabemos lo que era antes, dijo una, sin molestarse en bajar la voz. Gomer sintió como el viejo dolor amenazaba con regresar, pero esta vez no permitió que la herida creciera. En lugar de huir o enfrentarlas con enojo, se giró hacia ellas con serenidad. Es cierto, les dijo con voz tranquila. No merezco estar donde estoy. Pero no estoy aquí por mis méritos, sino por la gracia de Dios. Y si Él puede redimirme, también puede hacerlo con ustedes. Las mujeres quedaron en silencio, incapaces de responder. Gomer, por su parte, continuó con su día, sabiendo que había enfrentado uno de los fantasmas de su pasado con la fuerza que solo podía venir de Dios. En casa, compartió la experiencia con Oseas, quien la escuchó con una sonrisa llena de orgullo. Tu vida es un testimonio más poderoso de lo que imaginas, Gomer. Cada vez que compartes tu historia o enfrentas a quienes te juzgan, estás mostrando el poder de la gracia de Dios. A medida que su historia se difundía, más personas comenzaron a ver en ellos un ejemplo tangible del amor y la redención de Dios. Gomer, que alguna vez había sido señalada como una mujer indigna, ahora se encontraba guiando a otras que luchaban con sentimientos de culpa y desesperanza. Su testimonio no solo tocaba corazones, sino que también cambiaba vidas. Una tarde, mientras trabajaba con otras mujeres del pueblo, una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que alguna vez fuiste como yo? Perdida, sin esperanza. Gomer tomó las manos de la joven entre las suyas y la miró con compasión. Sí, es cierto. Pero no soy la misma porque Dios me encontró. No importa cuán lejos hayas ido, su amor puede alcanzarte. La joven, conmovida por sus palabras, comenzó a abrirse sobre sus propios errores y miedos. Gomer la escuchó con paciencia,
recordando sus propios momentos de desesperación. En ese instante, comprendió que su pasado, por doloroso que fuera, tenía un propósito. Cada cicatriz era un recordatorio de que la gracia de Dios podía transformar incluso la vida más rota. Con el tiempo, Gomer comenzó a ver su vida desde una perspectiva completamente nueva. Ya no se definía por su pasado, sino por el amor y la redención que había experimentado. Ahora caminaba con la cabeza en alto, no con orgullo, sino con gratitud. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Gomer se sentó junto a Oseas en el patio de su hogar. Los niños ya dormían, y la quietud del momento le permitió hablar desde el corazón. Por mucho tiempo pensé que mi vida solo traía dolor, que nunca podría ser algo más que lo que fui, dijo, mirando las estrellas. Pero ahora sé que mi vida es un testimonio de algo más grande que yo. Tú me mostraste lo que significa ser amado incondicionalmente, y a través de ti, entendí el amor de Dios. Oseas la miró con ternura, tomando su mano. Dios siempre tuvo un propósito para nosotros, Gomer. Lo que hemos vivido no fue en vano. Y aunque el camino no ha sido fácil, Él nos ha sostenido en cada paso. Gomer asintió, sintiendo una paz que nunca había conocido antes. Por primera vez, abrazó completamente su identidad como una mujer amada, perdonada y redimida. Supo que su historia, lejos de ser un peso, era un regalo, una oportunidad para mostrar a otros el poder transformador del amor de Dios. Mientras la noche avanzaba, Gomer y Oseas permanecieron juntos, sabiendo que, aunque aún habría desafíos por delante, estaban equipados con la fe, el amor y la gracia que les habían traído hasta allí. Y con cada día que pasaba, la historia de Gomer se convertía no solo en un símbolo de gracia, sino en una fuente de esperanza para todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos. Los años habían pasado como un río tranquilo que fluye hacia el horizonte. Gomer y Oseas, ahora mayores, contemplaban la vida que habían construido juntos desde la pequeña colina detrás de su casa. Desde allí, podían ver los campos donde sus hijos corrían cuando eran pequeños, ahora convertidos en hombres y mujeres con familias propias. El sol del atardecer pintaba el cielo con tonos dorados y anaranjados, reflejando la calidez de los recuerdos que compartían. Gomer, con el rostro suavemente marcado por las líneas del tiempo, observaba el paisaje mientras una sonrisa serena se dibujaba en sus labios. A su lado, Oseas la miraba con la misma ternura que siempre había tenido, una ternura que, con los años, solo se había profundizado. ¿Quién habría pensado que llegaríamos aquí?, dijo Gomer, rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono de asombro y gratitud. Hace años, cuando todo parecía perdido, nunca imaginé que Dios podría redimir tanto dolor, continuó. Pero ahora entiendo que cada paso, incluso los más difíciles, tenía un propósito. Todo lo que hemos vivido fue parte de un plan mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Oseas asintió, tomando su mano. Dios nunca nos abandona, Gomer. Aunque nos alejemos, Él siempre está ahí, esperando para redimirnos. Nuestra vida ha sido un testimonio de su fidelidad, y espero que otros puedan verlo y encontrar esperanza en ello. En los últimos años, Gomer había encontrado un propósito especial en compartir su historia con las nuevas generaciones. Las mujeres jóvenes del pueblo venían a escucharla, atraídas no solo por la fuerza de su testimonio, sino también por la sabiduría que había adquirido a lo largo de los años. En una ocasión, mientras se reunía con un grupo de jóvenes en el patio de su casa,
Gomer les habló desde el corazón. Mi vida no ha sido fácil, comenzó, con una honestidad que resonaba en el silencio del grupo. Hubo un tiempo en que creí que no tenía valor, que mi pasado me definía y que no había lugar para mí en el plan de Dios. Pero estaba equivocada. Dios, a través de Oseas, me mostró que su amor es más grande que cualquier error, más fuerte que cualquier cadena que intentemos llevar. Las jóvenes la escuchaban con atención, algunas con lágrimas en los ojos. Gomer continuó, su voz cargada de emoción. No importa cuánto hayan caído o cuánto crean que han fallado. El amor de Dios puede alcanzarlas donde quiera que estén. Si me redimió a mí, también puede redimirlas a ustedes. Ese día, muchas de ellas dejaron su encuentro con Gomer no solo con esperanza, sino con una nueva perspectiva sobre la gracia y el amor divino. Gomer entendió entonces que su vida no había sido en vano, que incluso los capítulos más oscuros de su historia tenían un propósito. En una noche tranquila, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Gomer y Oseas se sentaron juntos en su lugar favorito, mirando hacia las colinas que habían sido testigos de sus alegrías y sus luchas. El aire estaba lleno de una paz que parecía envolverlos, una paz que solo podía venir de la reconciliación completa entre lo humano y lo divino. Siempre me pregunto, dijo Gomer después de un largo silencio, ¿cómo es posible que Dios me haya amado tanto, incluso en mis peores momentos? Oseas sonrió suavemente. Porque su amor no depende de lo que hacemos, Gomer. Su amor es eterno, incondicional y perfecto. Él no nos ama porque somos dignos, nos ama porque somos suyos. Gomer dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo que esas palabras, que tantas veces había escuchado, ahora resonaban con una verdad aún más profunda. Miró a Oseas, sus ojos llenos de gratitud. Tú fuiste su instrumento para mostrarme ese amor. Nunca podré agradecerte lo suficiente. No necesitas agradecerme, respondió Oseas con suavidad. Todo lo que he hecho fue por obediencia a él y por el amor que tengo por ti. Y ese amor siempre será un reflejo del amor más grande de todos. Mientras la noche avanzaba, Gomer y Oseas reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. Su historia, aunque marcada por el dolor, era también una historia de redención, de gracia y de esperanza. Era un recordatorio de que, incluso en nuestras fallas más profundas, Dios está trabajando para traernos de vuelta a su amor. El camino que habían recorrido juntos llegaba a su fin, pero también marcaba el comienzo de algo nuevo, un legado de fe y redención que vivirían las generaciones venideras. En ese momento, bajo el vasto cielo estrellado, supieron que su vida había cumplido un propósito divino, y que habían sido parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Y así, con los corazones llenos de gratitud y paz, Gomer y Oseas cerraron un capítulo, confiando plenamente en que el amor de Dios seguiría escribiendo su historia, una historia eterna de gracia y reconciliación. Y así concluye la inspiradora historia de Oseas y Gomer, un relato que nos recuerda la profundidad del amor incondicional, el poder transformador de la gracia y la esperanza de una redención que siempre está al alcance. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a recordar que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso al amor de Dios. Si este relato te ha conmovido o inspirado, te invito a suscribirte al canal para más historias llenas de significado y reflexión. No olvides dejar un comentario con tus pensamientos o cómo esta historia ha impactado tu vida. Y si crees que este mensaje puede tocar el corazón de alguien más, compártelo.
Juntos podemos llevar la esperanza y el amor a muchas más personas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.